Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 8 de vectores, el cual nos dice, para el vector A, con las coordenadas menos 34 en Y y más 70 en J, determinar los componentes rectangulares del vector, el vector en coordenadas polares, el vector en coordenadas geográficas, el módulo del vector, los ángulos directores del vector y por último el vector unitario. Para resolver el literal A, el cual nos pide los componentes rectangulares del vector, debemos saber que en el planteamiento del problema ya nos está dando el vector en función de sus vectores base, en donde el coeficiente de y es la componente en x y el coeficiente de j es la componente en y. Entonces, los componentes rectangulares del vector serían menos 34, punto y coma, 67. Para resolver el literal b, el cual nos pide el vector en coordenadas polares, lo que debemos de hacer es primero determinar el módulo, para el cual usamos la fórmula de la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Ahora sustituimos los valores y el resultado del módulo del vector es 75,13 centímetros por segundo. Ahora debemos obtener el ángulo. Primero, calculamos la tangente inversa de 67 sobre menos 34, o sea, de la componente en y sobre la componente en x. Y esto nos daría un ángulo de menos 63, el cual es el ángulo interno del triángulo. Ahora, como este ángulo está dentro del triángulo rectángulo, necesitamos ver cuánto nos falta para llegar a los 90 grados del eje y. Entonces, si tenemos 63 grados, nos faltarían 27 grados. Y como el vector está en el segundo cuadrante, el ángulo alfa se obtiene sumando los 90 grados del primer cuadrante más los 27 grados que serían el ángulo beta respecto al vector. Entonces, el ángulo alfa nos daría 117 grados. Entonces, las coordenadas polares la coordenada polar sería 75,13, punto y coma, 117 grados. Ahora, para determinar el literal C, el cual nos pide el vector en coordenadas geográficas, sabemos que las coordenadas geográficas se determinan usando los sentidos, o sea, norte, sur, este y oeste. Y además estos deben ser medidos desde las componentes en Y. Entonces, según esto, vemos que nuestro ángulo desde la componente en Y hacia el vector es de 27 grados. Entonces, las coordenadas geográficas del vector sería 75,13, que es el módulo, punto y coma, norte, porque está en la componente Y positiva, 27 grados, que son los respecto al vector, oeste, porque vemos que el vector se dirige hacia el segundo cuadrante, o es decir, hacia el oeste. Ahora, para resolver el literal D, el cual nos pide el módulo del vector, ya lo habíamos calculado anteriormente, pero lo vamos a volver a hacer. Entonces decimos que para calcular el módulo usamos la fórmula de la raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector al cuadrado. Sustituimos los valores, que serían menos 34 y 67, y el resultado del módulo nos da 75,13 centímetros por segundo. Ahora, para resolver el literal E, el cual nos pide los ángulos directores del vector, debemos saber que los ángulos directores son aquellos que forman el vector con los ejes positivos X y Y del sistema de coordenadas. Ahora, sabemos que el ángulo director alfa es respecto al eje X, al eje positivo X, y el beta es respecto al eje positivo Y. Anteriormente ya habíamos calculado el ángulo alfa y sabemos que es de 117. Y porque es el ángulo respecto al eje positivo X con el vector, y beta sería de 27, que es respecto al eje positivo Y con el vector. Ahora, para resolver el último literal, el cual nos pide el vector unitario, debemos hacer lo siguiente. Para obtener el vector unitario, debemos dividir cada componente sobre el módulo. Eso nos da un vector de longitud 1. Entonces,
Reemplazamos valores, ponemos que menos 34, que es la componente en X, sobre el módulo nos da menos 0,45 y 67, que es la componente en Y, sobre el módulo nos da 0,89, dándonos como resultado que el vector unitario es igual a 0,45 en Y más 0,89 en J. Y esa ha sido toda la resolución del ejercicio 8. Muchas gracias por su atención.